Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video para este canal, el de Sweetie Fan 12. El día de hoy les traigo una nueva narración de un fanfic. Como de costumbre, uno muy emotivo. Este fanfic fue escrito por A Very Strange y traducido por Moy Dog. Espero que lo disfruten. Ser un alicornio. La granja de manzanas era un lugar de mucho movimiento durante la primavera. Dos jóvenes ponis machos araban los campos mientras que una pony gris entregaba un cargamento de semillas y herramientas que llegaban por correo. Entre los árboles de manzanas se podían divisar otros dos ponis más. En medio de todo el trajín llegó una visitante que bajaba del cielo. Con cautela aterrizó, dio una mirada y abrió el portón dirigiéndose a la hacienda. Una potranca de pelaje verde claro y crin de colores rizados que andaba por la hacienda cargando unas canastas en su espalda fue la primera en notar la presencia de la visitante. Al mirarla, se detuvo en seco y sus ojos se abrieron a más no poder de la impresión. ¿Princesa? Oh, hola, dijo la visitante. Vine a ver a Applejack. ¿Se encuentra por aquí? ¿La tatarabuela Applejack?, preguntó la sorprendida potranca. La visitante asintió con un movimiento de cabeza y la joven potranca señaló hacia el granero sin poder quitar la vista de la visitante. Allí en el granero, sentada en una mecedora, se mecía una anciana yegua que llevaba un viejo sombrero vaquero que le cubría los ojos. Su pelaje era gris, pero tenía un tono muy saludable, y su crin era tan rubia que casi parecía blanca. La visitante ignoró las miradas de los otros ponis en la granja y se acercó a la anciana yegua. «Te tardaste en venir», dijo Applejack. Su voz era más ronca de lo que recordaba a la visitante, pero aún fuerte. «Vine apenas recibí tu carta. Siempre fuiste del tipo que solo acostumbran a escribir Twilight. Supe que eso ya atraería tu atención». La vieja yegua se quitó el sombrero y alzó su vista a la pony que tenía enfrente. Twilight se había hecho tan esbelta como alta. Su pelaje púrpura mantenía el brillo de siempre. Sus ojos aún tenían el brillo de su juventud, y su crin azul oscura era larga y fluida. Parecía tener la edad de una pony joven adulta, pero la anciana yegua de quien había sido amiga por tanto tiempo atestiguaba su verdadera edad. Applejack se bajó de la mecedora. Twilight se puso a su lado para ayudarla al oír los numerosos crujidos de los huesos de su amiga, pero Applejack la apartó. «Ah, no, tú tampoco», se quejó Applejack. «Estoy bien, de veras». Applejack se sacudió dejando salir algunos crujidos más. Twilight únicamente pudo sonreírle a su tierna amiga. «Veo que ya eres tatarabuela», tratando de responder a su amiga en forma de conversación. Applejack comenzó a estirar la espalda. ¿Cuántos huesos más tendría que crujir? «Tatarabuela, bueno, tía, pero tatarabuela suena más respetable, ¿cierto?», replicó Applejack. Señaló con la cabeza por sobre el hombro de Twilight, haciendo que el alicornio se volviese. En dirección contraria al granero se divisaba la hacienda de la familia Apple. La pequeña potranca que había encontrado Twilight iba saliendo en ese momento. «Esa es la más pequeña de las pequeñas», dijo Applejack. «¿De las más pequeñas?», preguntó Twilight riendo. Applejack suspiró a través de sus dientes. Había perdido uno, lo que creó un silbido. «De la segunda más joven, si recuerdo bien», replicó Applejack. Los crujidos que salían de Applejack terminaron al terminar ella de estirarse. La pequeña potranca aparentemente había llamado a su madre, una yegua de pelaje rojo brillante y crin café. La apariencia de la yegua invocaron en la mente de Twilight imágenes de Vic Macintosh de hacía ya largo tiempo. «Princesa Twilight». Twilight se encogió al escuchar el saludo. «Es un gran honor. ¿Desearía quedarse a almorzar? Tenemos cualquier manjar que usted desee. Cualquiera que sea de manzanas, eso sí», decía la yegua mientras sonreía nerviosamente. Applejack solo gruñó. «Claro, saca las almohadas finas de seda, y ¿por qué no sacas los cubiertos de oro también?». La yegua miró preocupadamente a Applejack antes de volver a mirar a Twilight, haciendo una pequeña reverencia. Twilight odiaba las reverencias.
Por favor, disculpe a la abuela Applejack. Ella es una amiga cercana mía, interrumpió Twilight tratando de sonar relajada, con quien me gustaría pasar un rato, si no es molestia. Sí, por supuesto. La yegua se apoyó en su hija y la hizo bajar la cabeza haciendo una reverencia. Twilight volvió los ojos y suspiró. Ah, solo ve Candy Apple, dijo Applejack, y deja a Appletini con sus quehaceres. La yegua se alejó meneando la cabeza. Twilight sonrió a las dos ponis antes de seguir a Applejack, dando una última mirada a la yegua y su potranca. ¿Que a tu familia nunca se les acabarán los nombres?, preguntó Twilight. Eventualmente, respondió Applejack. Para su sorpresa, Twilight notó que el andar de Applejack era tan sólido como siempre. Te cuento, pensé que me agradaría ver a la familia Apple de regreso a toda su fuerza, dijo Applejack refiriéndose a todos los miembros de la familia que la rodeaban. Pero en vez de eso son solo ponis que solo me dicen cuándo acostarme, qué puedo y qué no puedo comer por mis riñones, dijo refunfuñando. Y todavía puedo cosechar manzanas mejor que todos ustedes, si lo saben, gritó al aire. Twilight solo sonrió a su amiga. Es bueno verte otra vez, Applejack, dijo Twilight. Ha pasado mucho tiempo, pero tu carta parecía urgente. Era urgente, replicó Applejack. Era urgente que salieras de ese castillo y te vinieras un rato a pasear a Ponyville. ¿O ya te olvidaste acaso de nosotros? Twilight sintió vergüenza y bajó la cabeza. Yo... En ese momento fue sorprendida por un pequeño golpe en el hombro. Fue el golpe en ese punto exacto que la hizo dar un grito de sorpresa y hacer que sus alas aletearan por sí solas. Applejack soltó una carcajada mientras Twilight cerraba las alas. Ese truco siempre funciona con Rainbow, respondió Applejack sonriendo. Me preguntaba si solo era cosa de Pegasus. Eso fue grosero, dijo Twilight. Te diré algo. Invítame entonces a almorzar y lo olvidamos todo, respondió Applejack con la cabeza en alto. Twilight volvió los ojos al escuchar la lógica de su amiga y continuó siguiéndola. El clima era hermoso ese día, y Applejack se regocijaba con la paz y quietud de las afueras de Ponyville. Applejack parecía vigilar a Twilight, y al rato decidió hablarle. Entonces, ¿cómo van las cosas con esa linda yegua que estabas viendo? ¿Cómo se llamaba? ¿Te refieres a Luna?, preguntó Twilight. Applejack actuó sorprendida llevándose el casco de su pata a la cabeza y casi haciendo volar su sombrero. Ah, es cierto, respondió Applejack. Twilight simplemente soltó la risa. El elemento de la honestidad es terrible mintiendo, dijo Twilight. Las cosas van bien, gracias. No creo que yo pueda encontrar tal felicidad manejando la mecánica del gobierno, pero parece que ella le emociona revisar cada ley que le dan para que la vea, y está constantemente tratando de mejorar el sistema. Por supuesto, eso no siempre emociona a los burócratas. Me refería a cómo les está yendo a ustedes dos, respondió Applejack. Oh, dijo Twilight dando una mirada como pidiendo disculpas. Muy bien, recuerda qué hermosa fue la boda. Recuerdo que estabas tan sonrojada que creímos que te había vuelto rojo el pelaje, dijo Applejack sonriendo y mirando al cielo. ¿Sabes? Ayudaste a mucha gente con eso. ¿Te refieres al casarme?, preguntó a Twilight. Applejack asintió con la cabeza. Sí, es difícil opinar algo al respecto teniendo un par de princesas milenarias que sienten una atracción por las yeguas jóvenes. Applejack, dijo Twilight entre dientes avergonzada por la insinuación. Perdón, perro viejo, nuevos trucos, respondió Applejack. ¿Y qué hay de Celestia? ¿No se siente desplazada ahora que su hermana está manejando gran parte de las cosas de gobierno? Para nada, dijo Twilight con orgullo. A Celestia siempre le resultaba difícil balancear el trabajo de princesa con el de dirigir su escuela. Era lo que más amaba y ahora puede pasar más tiempo con sus estudiantes. Casi siento celos. Yo creo que aún les llevas mucha ventaja, dulzura, dijo Applejack carcajeando. Twilight sonrió y bajó la cabeza un poco al sentir cómo se le desinflaba el orgullo. Sí, dije que casi siento celos. Me sorprende que no te hayas ido con ella a ayudarla. Parece que tienes madera para eso. Twilight meneó la cabeza. Tal vez un día llegue a dar clases. Creo que sería divertido. Imagíname teniendo mi propio fiel estudiante, dijo Twilight sonriendo a la sutil broma. Pero por el momento tengo mucho que aprender y explorar. Existen tantas cosas que no están en los libros. Cierto, ¿te dedicas a estudiar esa arqueología? Decía Applejack tratando de buscar el término. Arqueología.
corrigió gentilmente Twilight. De hecho, nuestra especie se extendió rápidamente después de que se extinguieron los golems. Existen ruinas de lugares fundados por ponis que vivieron los primeros días del reinado de Celestia y Luna, o quizás algunas generaciones después. Es increíble que Nightmare fuera tan sagaz como para convencer a los ponis para que creyeran su historia, pero eso no significa que los vestigios de las antiguas historias se hayan perdido. Pero eso no es divertido si solo te teletransportas. Eso no es explorar, replicó Applejack. No puedo teletransportarme a lugares que no haya visto, o al menos que no estén descritos propiamente. Muchas ruinas contienen extraña y antigua magia que debe ser preservada. Uso más mis cascos que mis magia cuando voy a explorar. En ese momento llegaron al centro de Ponyville y Twilight se detuvo a mirar. Primero sonrió al volver a ver los puntos históricos, desde el edificio del ayuntamiento hasta la pastelería de Sugar Cube Corner donde Pinkie Pie solía hacer sus fiestas. Pero poco a poco se le fue apagando la sonrisa, siendo reemplazada por confusión y luego tristeza. «No reconozco a nadie», dijo Twilight en voz baja. Applejack se volvió y se apoyó en ella. «Eso pasa cuando te vas por 4 décadas, dulzura», replicó Applejack. Twilight asintió ligeramente. El brillo de sus ojos se había desvanecido. Applejack se apoyó nuevamente en Twilight y la comenzó a guiar por el pueblo. «Vamos, tenemos muchos lugares que ver», le dijo a Twilight. La alicornio asintió renuentemente y siguió a su vieja amiga por las calles. Por todo el camino, Twilight atrajo miradas tanto de asombro como de temor. ¿Qué hacía una princesa aquí? ¿Qué estaba pasando?, se preguntaban los ponis en la calle. Al fin Twilight se dio cuenta de que había pasado mucho tiempo. Nadie recordaba a la unicornio estudiosa y socialmente desadaptada que apenas podía manejar la biblioteca y salir con vida de todos los problemas en que se metía. Twilight luchaba por mantener la mirada al frente y tratar de ignorar el odio propio que crecía dentro de ella. Entonces, su mirada captó algo. «Esto es nuevo», se dijo a sí misma viendo el edificio que estaba frente a ella. Era una barbería. Pero Twilight vio algo en su mente. Recordaba a los árboles que allí estaban. Les llamaba cielo y tierra. Estos habían crecido y habían más arbustos y el camino era el mismo. Aquí se suponía que estaba la boutique Carrusel de Rarity, pero en su lugar se encontraba un edificio completamente distinto. «Esto no está bien. ¿Dónde está?», se preguntaba mientras buscaba por todos lados. Seguro se había equivocado y la boutique se encontraba un poco más adelante. ¿Qué le habían hecho? Applejack suspiró. «Dulzura», dijo Applejack. Twilight no la dejó terminar y corrió dentro del edificio sin pensarlo, casi tumbando la puerta al entrar. Su entrada fue vista con ojos de asombro por los presentes dentro del establecimiento. Habían clientes cubiertos con sábanas, muchos mirando hacia los espejos hasta que ella entró. Habían también unicornios tras ellos, usando su magia para manejar las tijeras y los cepillos que se movían por el aire. Todas las herramientas de peluquería hicieron un ruido estruendoso al caer cuando rompieron su magia los sobresaltados unicornios que las sostenían. Twilight se estremeció al ver cómo caían las afiladas cuchillas de afeitar. Afortunadamente solo cayeron al suelo sin herir a nadie. Después miró a su alrededor. Había música que salía de unos altavoces en el techo. Las paredes eran de un color canela y estaban llenas de estantes con shampoos, acondicionadores y lociones. El lugar era totalmente rectangular, con solo unas ventanas cuadradas. Era un edificio completamente distinto. En ese momento Twilight notó las miradas sobre ella. «Perdón, me equivoqué de edificio», dijo Twilight sintiéndose más perdida que en su primer día en Ponyville. Twilight retrocedió saliendo de la barbería. Una vez afuera, se volteó y se encontró de frente con Applejack, quien la miraba directamente a los ojos. Su amiga estaba llena de arrugas tanto en los ojos como en la cara. ¿Cómo no lo había notado? «Eres una idiota», le dijo Applejack. Twilight solo bajó la mirada. «Lo sé», respondió. «¿Encontraste lo que buscabas?», preguntó Applejack. «No», respondió Twilight meneando la cabeza. Miró nuevamente el edificio. «¿Qué le pasó?», preguntó. Applejack le respondió. Rarity no era dueña del edificio. Ella pagaba renta. Siempre quiso regresar allí y reabrir la boutique. Siempre decía que iba a ser dentro de poco, luego que el próximo año, luego que el otro año, y así hasta que un año, ese año no llegó. Tú sabes qué pasó. Nunca tuvo potros, y Sweetie, que el cielo la bendiga, tenía sus propios problemas, así que el ayuntamiento tomó posesión del terreno. Twilight bajó la cabeza limpiándose las lágrimas de los ojos. Bueno,
Pensaba que en realidad no sé qué estaba pensando. Vamos, le dijo Applejack. Aún hay más. Twilight comenzó a entender por qué su amiga la había traído y la siguió por el camino. Ahora, si tenemos suerte podemos ir a la pastelería Sugar Cube y... En ese momento fue interrumpida por un ventarrón azul y rosa que la tiró al suelo mientras entraban en un callejón. Twilight dio un brinco de espanto y al limpiarse la polvareada pudo ver que, o más bien quién, había tirado a su amiga al suelo. Un par de grandes ojos la miraban. ¡Ah, es una princesa!, gritó el pequeño Pegaso azul. Miró hacia abajo para ver sobre quién había caído. ¡Ah, es la abuela Applejack!, dijo pegando un sobresalto y aletando unos pocos metros en el aire. Dando un suspiro, Applejack se levantó. La mirada de Twilight estaba fija sobre la pequeña pony rosada que estaba en la espalda de Applejack. ¡Hola!, dijo la pequeña potranca con una gran sonrisa en su cara y en la mirada. Twilight estaba muda. «Pinkella Daphne Pie», gritó Applejack, mirando su espalda. «¿Qué andan tramando tú y Rush? ¡Bájate de mi espalda!». La pequeña potranca de pelaje y pelo acolchado rosa se bajó de la espalda de Applejack con una risilla que de alguna manera resultaba familiar a Twilight. «Oh, nada», dijo en ese tono que siempre usan los pequeños. No, además de ser más joven, esta potranca ya tenía su Kirimar, un regalo abierto con serpentinas que salían de él. No podía ser ella, pero... «Nada, mis cascos», dijo Applejack. Luego miró al pequeño Pegaso. «¿Y tú qué tienes que decir, Rush?» El potro miraba hacia todo lado mientras se rascaba la cabeza. Su crin extrañamente era de color blanco. «Solo me metería en problemas si me atrapan, ¿verdad?» «Hasta luego». El Pegaso voló velozmente dejando un ventarrón tras de sí. Ese pequeño era rápido. «Rush, espérame». Pinkella Daphne Pie salió detrás de su amigo, saltando en una manera que también resultaba muy familiar a Twilight. Applejack se volvió a Twilight, meneando la cabeza a los pequeños ponis que desaparecían velozmente. «Bueno», dijo Applejack mientras tosía, «ya conociste a la heredera de la fortuna de Pinkie Pie junto con el peor travieso en este pueblo desde... Applejack paró y pisoteó el suelo. El ceño de Twilight se frunció. «Pero... sé lo que piensas», respondió Applejack. «Familiar de Escúralo. Bueno, un poco, pero dudo que lo sepas, y no tiene relación con...». Applejack bajó y meneó la cabeza. Twilight asintió. «Y Pinkella... yo... Lo sé», dijo Applejack. «Oye, cada generación necesita su Pinkie Pie. Algunas cosas son universales y nunca cambian. Yo ya debería saberlo». «¿Dijiste la fortuna de Pinkie Pie?» «Sí. Viajas por todo Ecuestria acabando, pero veo que aún necesitas salir más», dijo Applejack regañando a Twilight. «La pastelera de Sugar Cube Corner ahora tiene pastelerías en todo lado desde aquí hasta Filadelfia. Hasta tienen una en Closedale. Vaya, sabía que Pinkie Pie le iba a hacer bien en aquellos días. Pero creció más en los cascos de su hija», siguió explicando Applejack. «Ella solo siguió el sueño de Pinkie Pie. Ella quería que todos los ponis en todo lado tuvieran un lugar para hacer fiestas a cualquier hora. Gracias a eso, ya no es necesario que todos tengan que llegar hasta Sugar Cube Corner de aquí. Y aún me debes un almuerzo. Intentas decirme que solo me querías mostrar... ¡Almuerzo!». Twilight sonrió levemente y continuaron su camino. Applejack la llevó al restaurante Narciso Amarillo. Era un lugar respetable que se especializaba en deliciosos sándwiches y era conocido por su gran servicio. El lugar estaba algo ocupado para cuando llegaron Applejack y Twilight. Tan pronto como entraron al restaurante, un mesero notó su presencia y dejó tirada su bandeja sin siquiera mirar sobre quién la tiró, y llegó al podio de la entrada antes de que ellas llegaran, bajando la cabeza lo más que podía ya que no podía hacer reverencia. «Madame y princesa Twilight, nos sentimos honrados, muy honrados con su presencia. ¿Y qué les trae a nuestro humilde establecimiento?». Twilight tenía que admitirlo. Nunca había visto un mesero de esa categoría tartamudear antes. «Simplemente almorzar», respondió Twilight mientras el mesero sonreía nerviosamente. «Por supuesto, claro. ¿Dónde le gustaría sentarse? ¿Cómo podemos servirle? ¿Qué tienen disponible?». «Pues cualquier mesa está disponible, querida princesa», decía el mesero mientras trataba de ver cómo podía inclinarse sin golpearse la cabeza contra el podio. Twilight simplemente reprimió un suspiro. «Cielos, no sé, en cualquier parte afuera estaría bien. También algún lugar en el que alguien ya no esté sentado», dijo Twilight sintiendo que tenía que agregar esa última parte. El mesero había bajado tanto la cabeza que parecía que se le iba a salir.
Les llevó a una mesa que estaba vacía en el patio. Twilight vio al mesero hacerle una señal a otro empleado. También escuchó a Applejack soltar una pequeña risa. Vaya, vaya, acá te tratan como si fueras de la realeza o algo parecido. Bromeó Applejack de una manera no muy discreta.